Buenos días y bienvenidos a Tarea desde casa, esta vez de lengua. Vamos a continuar con el tema que dejamos, en el que vimos solo a Lope de Vega, y vamos a continuar con Calderón de la Barca, ¿vale? Ir a las páginas 360, 361, pero os voy a mezclar también cosas de la 362 y os voy contando el argumento de alguna de sus obras, ¿vale? Ya os iré indicando. Yo cierro el libro. Vale, Calderón de la Barca. Es coetáneo de Lope de Vega, ¿vale? Quiere decir que pertenecen al mismo periodo, a la misma época. Es decir, seguimos en el teatro barroco, siglo XVII, siglo de oro, ¿vale? Calderón de la Barca tenía estudios de teología, por lo que os podéis imaginar que a diferencia de Lope de Vega, que lo que pretendía era un teatro social, un teatro de crítica, un teatro que alabase las funciones de las clases sociales más bajas, del poder que tiene el pueblo frente a las clases sociales altas, o frente a la corrupción, frente al caciquismo, ¿vale? Calderón de la Barca se vuelve a centrar otra vez en teología. Sí, tendrá algunas obras de teatro centradas en la honra, pero sobre todo teología. Lo iremos viendo, ¿vale? A pesar de todo, sigue el modelo de Lope. A ver, de Lope, ¿vale? Pero la adecua a su visión al mundo, que es lo que hemos dicho, que es esta visión teológica. Es una visión que se refleja en sus obras como una visión dual del mundo. ¿Qué quiere decir que tiene una visión dual del mundo? Para empezar, Calderón de la Barca tenía, no vamos a decir el mismo pensamiento porque es una persona culta, letrada y leída, pero piensa que estamos en el mundo de paso, ¿vale? Que nuestra verdadera vida empezará cuando muramos, ¿vale? Entonces, él siempre, mientras vivamos, va a tener esta visión dual, que es, y la podemos extrapolar ahora a lo que está sucediendo con el coronavirus, siempre es, por ejemplo, oponer el destino frente, por ejemplo, al libre albedrío. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la vida podemos pensar que todo está destinado y lo podemos oponer a que nosotros podemos cambiar ese destino, que sería el libre albedrío. Podemos oponer, y esto sí que lo podemos extrapolar ahora, por ejemplo, como visión dual del mundo, el individualismo contra la sociedad. Si lo extrapolamos a la actualidad, el pensar, mirar por mí mismo y me apetece mucho irme a comprar unos pantalones, voy a aprovechar porque todo el mundo está en su casa metido y no va a haber cola para comprármelo, o pensar en la sociedad, ¿vale? Y pensar, si salgo de mi casa y yo estoy contagiado, puedo contagiar a la gente que esté en la tienda donde me quería comprar los pantalones, ¿vale? Pues esta era la visión dual de Calderón de la Barca. Igual que, por ejemplo, la razón contra el sentimiento, ¿vale? Siempre contrapone u opone dos cosas, ¿vale? Estos son solo una serie de ejemplos y lo vamos a ver mucho mejor y lo vamos a entender mucho mejor reflejado en sus obras, ¿vale? Normalmente de esta visión dual del mundo, que ya lo he anticipado antes, tiene una visión negativa. ¿Por qué tiene una visión negativa? ¿Vale? Porque él considera que la vida es un sueño, y esto lo veremos mejor en la vida del sueño, la vida es un sueño, ¿vale? En el que vivimos desengañados, ¿vale? La vida es un sueño en el que vivimos desengañados y al final, ¿qué nos pasa? Que morimos y conocemos la verdad de lo que ha sido en realidad nuestra vida, ¿vale? Así era de positivo Calderón de la Barca, ¿vale? ¿Qué más? Considera también, dentro de esta visión dual del mundo, como siempre opone dos cosas, ¿vale? Considera, y se ve reflejado en sus obras, que lo que intenta siempre en sus obras es recuperar el orden social. El orden social no, perdón, el orden inicial. Esto hace que las obras de Lope sean como un círculo de acontecimientos, ¿vale? Lo que pasa al principio, que es el desencadenante, es lo que
urge toda la trama, ¿vale? Y este mismo desencadenante, después de toda la recuperación de la honra, por ejemplo, o de todo lo que nos quiera contar sobre Dios, es lo que hace que el final tenga un final feliz, ¿vale? A diferencia de Lope, prescinde de elementos secundarios, ¿vale? Por eso se da este círculo dentro de la obra de Calderón de la Barca. ¿Qué hacía Lope de Vega? Metía, vamos, no digamos que metía mucha paja, pero Lope de Vega si lo que quería era exaltar a la sociedad estamental más baja, si lo que quería destacar era el poder del pueblo, ¿vale? Daba mucha más importancia a estos personajes y no a la trama. Por eso él en el Arte Nuevo de hacer comedias creó los personajes tipo, cada uno tenía una forma de ser, ¿vale? Entonces, da mucha más presencia a los personajes que a la trama en sí. O al final de la obra, que el final puede ser, pues eso, la recuperación de la honra, como vimos, por ejemplo, en Fuentovejuna, ¿vale? Que a la trama en sí. Y esto es lo que no hace Calderón de la Barca, que elimina los elementos secundarios en sus obras, ¿vale? Y solo presta atención a la trama principal. ¿Por qué? Para que se produzca esto, porque el desencadenante va a producir el final también, lo veremos ahora con ejemplos de sus obras, ¿vale? Pero siempre intenta recuperar el orden inicial, es decir, pongamos de ejemplo una obra como la de Fuentovejuna. Si a mi hija la secuestran, yo voy a intentar que mi hija sea vengada, es decir, el desencadenante es también el desenlace final, ¿vale? Lo veremos con ejemplos de sus obras, ¿vale? Seguimos con más características de Lope. Os recuerdo que todo esto está en el libro, ¿vale? Elabora un teatro diferente uy, perdón. Vamos a decir, con las obras de Calderón. Elabora un teatro en el que muestra sus conocimientos de teología. Por lo tanto, elabora un teatro que nos va a hacer pensar en la creación, que nos va a hacer pensar en Dios, que nos va a hacer pensar en que tenemos que ser buenos para que así podamos pasar a una vida eterna mucho mejor, ¿vale? Espero que esto esté quedando claro, ¿vale? A diferencia de Lope de Vega, que todo esto, por ejemplo, no lo hacía, ¿vale? Paso de página. Calderón elabora dos tipos de obras. Y aquí os aviso que os voy a mezclar de las páginas que os he dicho, primeras de Calderón de la Barca, y os lo voy a mezclar con los argumentos de sus obras, ¿vale? O sea, os voy a mezclar dos páginas diferentes, ¿vale? Hace dos tipos de obras, las que están destinadas a los corrales, de comedia, ¿se entiende? Que ya vimos anteriormente con Lope de Vega, vimos que estos son los sitios que se crean para las representaciones en el siglo XVII, en el barroco, ¿vale? Que todos estos, los destinados a los corrales de comedia, ¿vale? Siguen la línea de Lope de Vega, siguen la línea lopesca. ¿Cómo siguen la línea lopesca? Pues son breves, son cómicos, tienen unas expresiones sencillas, los temas, sus temas principales son, por ejemplo, la honra, etcétera, etcétera. Es decir, siguen la línea de Lope. Dentro de este, aquí os empiezo a mezclar, ¿vale? Destaca una de sus obras que se llama El alcalde de Zalamea. Recordad que las obras se subrayan, o si es por ordenador, se ponen en cursiva. ¿Cuál es el argumento del alcalde de Zalamea? Vale, pues es como las obras de Lope. ¿Por qué? Todo transcurre en un pueblo, en Zalamea, ¿vale? En el que un capitán del ejército español, llamado Don Diego, es alojado por el rico de la localidad a su paso para la guerra hacia Portugal. ¿Qué pasa? Que este rico de la localidad tiene una hija. ¿Y qué hace Don Diego? Pues Don Diego la secuestra y la ultraja. ¿Qué es lo que pretende el padre de la niña? Que el capitán se case con su hija, dado que la ha violado, ¿vale? O la ha obligado a hacer cosas que no quería, pretende que se case con ella. ¿Qué le dice el capitán? Que no.
se niega. ¿Por qué? Porque ella es una villana. Villana no porque sea mala, sino porque vive en un pueblo, ¿vale? Es como, pertenece a una clase social más baja que la mía. Entonces, ¿qué pasa? Que por azares del destino, en ese mismo momento, el padre de la chica es nombrado alcalde de Zalamea. Entonces, ¿qué hace? Él actúa como propio juez, ¿vale? Entonces, él juzga y condena a don Álvaro. Le condena a muerte, ¿vale? ¿Cuál es el final de la obra? Se ha recuperado la honra que se ultrajó al principio, veis que sigue lo que hemos contado antes, ¿vale? No da más importancia a personajes, aquí no aparece el poder del pueblo, aparece la recuperación de la honra por parte del padre, pero no aparece el poder del pueblo, ¿vale? El que sí aparece es el poder del rey. ¿Por qué? Porque el rey Felipe II aparece al final de la obra y felicita la actuación del alcalde de Zalamea, el haber juzgado y el haber hecho recuperar la honra de su hija, ¿vale? Veis que sigue la misma línea de las obras de Lope de Vega y que se asemeja un poco, digámoslo así, por ejemplo, a obras como Fuente Ovejuna. Aunque os recuerdo que obvia los papeles secundarios y se centra en la trama principal. Por eso no aboga por el poder del pueblo. No es esa la idea que quiere transmitir. La idea que quiere transmitir es la recuperación de la honra, ¿vale? Estas son las primeras obras, que son las que están destinadas a los corrales de comedia, estas que siguen la línea lopesca como el alcalde de Zalamea, y vamos a ver las segundas obras, que son los autos sacramentales, que vamos a ver hoy, que tiene más, ¿vale? Sacramentales. Recordad que los autos sacramentales se inician en la Edad Media con el auto de los Reyes Magos, que fue la primera manifestación de este tipo de obras de teatro en el siglo X, ¿vale? Estas obras lo que intentan es reflejar la visión del mundo. La visión del mundo de Calderón, ¿se entiende? ¿Vale? Es decir, si él tiene estudios de teología, si él cree mucho en Dios, lo va a reflejar en este tipo de obras, en la que destaca una obra que se llama El Gran Teatro del Mundo. Y fijaos que pongo mundo con mayúsculas, porque ahora os cuento el argumento. Lo primero, si pertenece a la rama de los autos sacramentales, eso quiere decir que va a hablar de religión, ¿vale? Entonces, el Calderón de la Barca considera el mundo como un gran teatro, ¿vale? ¿Quién es el autor? O sea, perdón, sí, el autor de la obra de teatro que va a empezar a nombrar a los personajes. Este autor es Dios, ¿vale? Hace una alegoría sobre la creación del mundo, digámoslo así. Concibe la creación como un gran teatro en el que el autor de esa obra de teatro es Dios y va repartiendo los papeles a cada una de las personas que viven en este mundo, ¿vale? Labradores, reyes, villanos, damas, caballeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, describe la vida como si fuese una escenificación. Imagina el mundo como si fuese un gran teatro, ¿vale? Y transmite la idea de que solo a través de la muerte llega la verdadera vida, que eso ya os lo he dicho con anterioridad. Cada personaje representará su papel. ¿Y qué pasará al final? Cada personaje ya os lo he dicho, que lo selecciona el autor, que es Dios, ¿vale? ¿Y qué va a pasar al final de la obra? Que recibirá un premio o un castigo, dependiendo de cómo se haya comportado, ¿vale? Digamos que esto es la novedad, refleja la novedad del teatro del siglo XVII, pero coge un poco la idea del teatro de la Edad Media, ¿vale? Con esta visión de si nos portamos bien vamos a ir al cielo, si nos portamos bien vamos a ir al infierno, ¿vale? El argumento del alcalde de Zalamea del Gran Teatro del Mundo lo tenéis en el libro, no en la primera parte de, que como lo he cerrado no sé la página, no en la primera parte de donde os he contado todo esto, sino al pasar la página, ¿vale? Y hoy lo dejaríamos aquí. Os adjunto los ejercicios que tenéis que hacer y me los entregáis el lunes en la hora de lengua, que creo que teníamos lengua a quinta hora, ¿vale? O sea, de 1 menos 10 a 2 menos 5, de 1 menos 5 a 2 menos 10, me tenéis que entregar los ejercicios, ¿vale? Hasta mañana.